Así es, me acompaña Saúl Méndez Rodríguez, él es secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y similares. Saúl, buenos días. Buen día, Fernando, a todo el equipo que labora con ustedes y a los que nos van a ver pues, en la televisión y en las redes sociales. Ayer presentaron ustedes, pensaba que era una, pero me dice que son dos demandas en la Corte Suprema de Justicia con lo que ustedes llaman una modificación al Código de Trabajo a través de estos decretos del Ministerio de Trabajo. Es importante decir que hay un entramado creado hace 5 meses que ha venido violentando de forma sistemática los derechos y garantías fundamentales mínimas que los trabajadores tienen consagrado en la Constitución Política de la República, en los convenios de orden internacional que tienen que ver con la OIT y también en los convenios de derechos humanos. Ayer hemos presentado, como tú nos preguntas, 2 demandas de inconstitucionalidad, una contra el decreto 101 que tiene que ver con la reducción de la jornada de trabajo hasta el 50% y consecuentemente la reducción de los salarios. Aquí hay principios de carácter fundamental con la que se regula el trabajo en el mundo. Uno de ellos tiene que ver con el principio de irrenunciabilidad de los derechos. Es decir, que aunque yo te firme una nota que renuncio a mi salario, por ejemplo, eso la ley no lo considera como válido. Y el otro de progresividad, los salarios no pueden reducirse, por el contrario, tienen que irse aumentando. Entonces, estos elementos son fundamentales porque en este decreto en particular, a nuestro entender, se violan artículos de la Constitución como el 65, 71, el 78 y 79, que precisamente dan estas garantías de carácter mínima. Hay un principio también en la Constitución Política que indica que las normas en materia del derecho del trabajo tienen que ser de una especial protección en beneficio de los trabajadores. Y estas normas que hemos estado revisando, Decreto Ejecutivo 101 y la Ley 157, pues violan este otro precepto de orden constitucional. En materia de lo que es la Ley 157, sí, aquí estamos viendo 2 elementos que son fundamentales para nosotros. Primero, bueno, más bien 3. El primero tiene que ver con poder prorrogar hasta diciembre de este año, es decir, por 9 meses ya sumados, los contratos de trabajo. Aquí hay una clara violación a los preceptos de orden constitucional que indican también que el Estado debe promover son políticas públicas que generen empleo, pero además que permitan salario para que el trabajador viva con su familia de forma decorosa. El otro elemento que aquí ha lacerado duramente un derecho humano es el derecho que tienen las compañeras trabajadoras del fuero maternal. Entonces entendemos que aquí se ha violado el artículo 72 y 110, numeral 3 de la Constitución Política, al simplemente acceder a que las mujeres en estado de gravidez pues sean enviadas a sus casas en las mismas condiciones en las que se envían al resto de los trabajadores, violando este fuero, pero también violando la protección que el Estado está obligado a darle a la mujer en estado de gravidez, en medio del estado de gravidez, en atención integral al desarrollo del niño en ese periodo y también cuando nace, obviamente. Entonces, estos elementos son de orden fundamental que nosotros entendemos que no se pueden renunciar, y también hemos analizado en esta ley que se ha violado el artículo 32 que garantiza como un derecho general de la población lo que se conoce en términos popular y técnicos lo que es el debido proceso. Es decir, el Código de Trabajo, en su desarrollo de lo que se entiende son las suspensiones temporales de los contratos de trabajo, indica qué procedimiento debe correr el mismo. El empleador tiene que hacer la solicitud, debe mostrar con pruebas que su solicitud está sustentada en los elementos que se puedan indicar de fuerza mayor o caso fortuito. Y además de eso los trabajadores tienen derecho a que le den traslado de la solicitud, a hacer sus argumentaciones y después hay definición. Aquí, al crearse de forma legal, por ejemplo,
la omisión de este procedimiento, tratando de dar otro tipo de procedimiento donde quedan excluidos los trabajadores en indefensión, entonces consideramos que se ha violado también el artículo 32 de la Constitución y son los recursos que hemos presentado. Debe recordar que también al decreto 81 sí, lo atacamos por ilegal, presentamos una demanda de nulidad porque este decreto viola entonces el Código de Trabajo. Así que digamos que estamos atacando los entramados jurídicos más importantes que entendemos en el análisis que hemos hecho junto a nuestros especialistas y la dirigencia sindical de CONUSI son necesarios para tratar de equilibrar la situación en medio de esta crisis. Saúl, ¿cómo ha sido la vuelta al trabajo en el sector construcción? ¿Con qué porcentaje más o menos están iniciando estos procesos o estos trabajos? ¿Cuántos trabajadores han vuelto a la brega? Bueno, nosotros hemos hecho un balance, la Junta Directiva Nacional de Suntra ha hecho un balance por provincia de cómo está la situación. En el último anuncio que hizo el gobierno, en el que hablaban de más de 100 obras de construcción, en realidad no hay 100 obras de construcción en estos momentos reactivadas. Y recuerda que hay anuncios de todo tipo. Este último de más de 100 obras, antes de eso que se iba a reaperturar en el caso de Herrera, Los Santos y Coclé. Sí. Antes de eso ya se habían autorizado aproximadamente unos 20 proyectos y esos 20 proyectos autorizados, que son los que en realidad se han reaperturado, en la suma de todo lo que hemos hecho en materia de esta situación, digamos que pueden haber en estos momentos cerca de 800 trabajadores, de 800 a 1000 trabajadores retornando a sus puestos de trabajo. En muchas obras de las que se ha desarrollado, no hay una progresividad de cómo ir incorporando a los trabajadores que tienen los contratos suspendidos y se ha mantenido con un grupo mínimo. Te voy a poner un ejemplo para mejor entendimiento de los que nos ven. En la obra del ramal del metro, aproximadamente había unos 400 trabajadores. Esta tiene ya 4 semanas, con estas 5, y ahí solamente hay 100 trabajadores, entre trabajadores de la construcción puros y duros y los trabajadores administrativos. Entonces, quiero decir con esto que ese es el mecanismo que se ha utilizado. Hay muchos clichés publicitarios, mucha propaganda, pero en la realidad hay problemas. Hay problemas también de orden sanitario, como se sabe, los trabajadores en varias de estas obras han salido trabajadores positivos. Hay proyectos como el del Hospital de Puerto Armuelles que abrió y volvió a cerrar precisamente por un tema de COVID allí. Ya está reaperturado nuevamente y en distintas obras de distintas provincias se ha presentado esta situación. En realidad estamos debatiéndonos entre el hambre y el virus, claro, porque las políticas públicas han mostrado claramente que no han sido eficientes ni para paliar el hambre y mucho menos para atender el problema sanitario que todos conocemos, que ya superamos a China en las cifras de contagio. Imagínense, un país de 1.400 millones de habitantes, un paisito como Panamá de 4 millones, tiene más contagiados que la República Popular de China. Esto es, y al son que vamos a pasar también los números de fallecidos producto del COVID. Esto le muestra a usted claramente la manera en que se ha manejado esta situación, que es un rotundo fracaso para un país tan pequeño como el nuestro. Así es. Saúl Méndez, gracias, secretario general del Suntrac. Han estado realizando protestas toda la semana. ¿Hoy van a hacer? Fernando, hoy en la rotonda, FENATIA, que es la Federación de Trabajadores de la Industria Aeroportuaria, sí, que reúne a los 4 sindicatos que laboran con la empresa Copa, está convocando una acción de protesta en la rotonda frente al aeropuerto, y ahí pues va a estar el apoyo sin duda de las organizaciones de CONUSI. Así que estamos en lucha porque en realidad esto solo empieza. El abuso, los despidos, los llamados mutuacuerdos obligados, la reducción de los salarios, las condiciones de trabajo, lo que augura son conflictos de forma permanente entre los trabajadores de los distintos sectores de la industria y del trabajo, porque simplemente aquí la balanza está inclinada hacia un solo sector, hacia el sector del poder económico, que no tiene sin duda las mismas carencias y los mismos problemas que tiene la población. Aquí están los intereses económicos por encima de la vida del pueblo panameño. Saúl Méndez, gracias por esta participación, secretario general
del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y similares.